Hola, ¿qué tal? Esta es la grabación correspondiente a la lección número 4 y se llama Conversación con Dios. Y recuerden que es video de el manual hasta que todos lleguemos. El propósito es estudiar y conocer un poco de las doctrinas que enseñamos en nuestra iglesia. Así que la primera cosa, como vamos a hablar de la conversación con Dios, primero vamos a decir qué es la oración, vamos a respondernos qué es la oración. Orar es comunicarte con Dios, es tan sencillo y natural como hablar con un amigo. Fíjate que orar nosotros no creemos que sea un acto en el cual haya que invertir una cosa especial en cuanto a, por ejemplo, tener escrita mi oración, prepararme en qué voy a decir. Por eso ponemos, es tan sencillo y natural como hablar con un amigo. Con un amigo tú hablas de lo que, con toda confianza, hablas de las cosas que necesitas, hablas de las necesidades que tienes y hablas sobre todo con mucha confianza. Lo haces de manera sencilla. A Dios le puedes hablar con toda confianza sobre cualquier tema o necesidad, hay que decirlo, entre otras cosas, porque Él ya las conoce de antemano. Orar es un medio para expresar con franqueza todo lo que está en tu corazón a un amigo que te escucha con gran interés. Esto es importante. El Señor Jesucristo, Dios mismo, te escucha porque Él le interesa tu corazón, le interesa tu vida. La oración es una comunión íntima, una comunicación íntima con Él. Quiere decir eso, es la manera en la que tú puedes tener comunión, puedes tener comunicación con Él, en la cual tú conoces a Dios de manera más clara. ¿Cómo debemos hacer la oración? ¿Cómo debemos orar? La Biblia habla mucho acerca de la oración y cómo debemos hacerla. La oración incluye varios elementos. Uno, hablaremos qué son los elementos de la oración. Si leemos Juan 4:24, nos dice acerca de la oración. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Una cosa que nos dice este pasaje y que nos lleva a concluir es que la oración debe incluir adoración. ¿Pero qué es la adoración? La adoración es reconocer y honrar a Dios por lo que Él es. En algunas ocasiones tenemos confusión entre qué es adoración y qué es alabanza. Alabanza es reconocer y honrar a Dios por lo que Él ha hecho. Adoración es reconocer y honrar a Dios por lo que Él es. Por ejemplo, Él es Dios, Él es omnipotente, Él tiene muchas características propias de Él. ¿De acuerdo? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos orar? ¿Qué elementos tiene la oración? Primera de Tesalonicenses 5, 17 al 18 nos dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Lo que nos dice este pasaje es que la oración debe incluir acciones de gracias. Dios nos enseña que siempre debemos estar agradecidos por todo lo que recibimos. Cuando oramos debemos expresar esta gratitud al Señor por lo que Él ha hecho. ¿De acuerdo? Debemos dar gracias en todo, dice este pasaje. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que demos gracias y también podemos entender esto, que debemos dar gracias a Dios porque lo que hemos tenido, que está incluido en este todo, lo que nos ha ocurrido, lo que nos ha pasado, es parte de la voluntad de Dios. La oración debe incluir acciones de gracias. ¿Qué otra cosa? La oración debe incluir nuestras peticiones. ¿Te acuerdas Santiago 4, 2 y 3? Dice así, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No tenemos lo que deseamos porque no pedimos, o a veces pedimos, pero no recibimos porque hemos pedido mal. Por eso muchas veces nos equivocamos o no recibimos lo que nosotros queremos. Hay que tener mucho cuidado en cómo lo hacemos. No tenemos lo que deseamos, pero no, porque no pedimos. Nuestra oración debe incluir nuestras peticiones. Cuando yo incluyo mis peticiones, reconozco que el que me puede dar y suplir las cosas que yo necesito es Dios mismo.
Por eso es importante pedir las cosas, de expresarle a Él mis decisiones, mis peticiones, perdón, las cosas que me hacen falta. Ahora bien, de acuerdo a Filipenses 4, 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En vez de estar preocupados por causa de nuestros problemas y necesidades, ¿qué debemos hacer? Fíjate, este pasaje dice, no estés afanoso por nada, no estés preocupado por nada, que tu preocupación no te haga entrar en un estado de afán. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Se las debo exponer y también debo agradecer su provisión y lo que Él vaya a hacer. Al orar, podemos pedir por nuestras necesidades. También podemos interceder a favor de otras personas que tienen necesidades. La oración debe incluir también confesión. La confesión del pecado es necesaria para mantener la comunión y buena relación con Dios, quien es santo. ¿Qué dice el Salmo 66, 18? Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Fíjate que esto es muy importante. ¿Qué es lo que impide que Dios oiga nuestras oraciones? Nuestro pecado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso es que siempre debo confesar mis pecados, debo pedir perdón a Dios por mis pecados para que mi oración pueda ser escuchada por el Señor. Ahora, ¿cómo debemos orar? De acuerdo a Juan 15, 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Debemos orar al Padre. Mucha gente ora a otras personas o cosas que no pueden ayudarle a resolver sus problemas. Nosotros como cristianos debemos orar a Dios. Él es nuestro Padre, por eso tiene mucho interés en nosotros y en nuestras necesidades. Debemos tener cuidado. ¿Cómo debemos orar? Debemos orar a nuestro Padre. Nuestro Padre, Él nos escuchará. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Ojo, pero no olvides que solamente Él es tu Padre si tú te has constituido en su Hijo, si tú has pedido perdón por tus pecados, si tú has nacido de nuevo. ¿De acuerdo? Y si Él es tu Padre, Él tendrá más interés en ti, en resolver tu necesidad, en resolver tus problemas, en ayudarte en medio de ellos, incluso de lo que tú puedes tener idea. Juan 16, 23 al 24 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibís y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Debemos orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesucristo significa orar de acuerdo con su voluntad, con el derecho que Él nos da como hijos de Dios por haberlo aceptado como Salvador. Nosotros, por nuestra cuenta, por nuestros méritos propios, no podemos acercarnos a Dios. Necesitamos orar por eso a Dios en el nombre de Jesucristo. Debemos orar de acuerdo con su voluntad y también apropiándonos de ese derecho que tenemos si somos hijos de Dios. Y eso solamente lo hacemos, nos hemos constituido si le hemos aceptado como Cristo, como nuestro Salvador. También, de acuerdo a Mateo, debemos orar, perdón, con fe. Dios ha prometido oírnos y contestarnos. Por eso Él quiere que al orar confiemos en Él y esperemos que Él nos dé lo que hemos pedido. Fíjate lo que dice Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto es importantísimo. Tú no puedes orar a Dios sin creer en que lo vas a recibir y esperar que lo vas a recibir. Debes creer que lo recibirás. Debes poner tu confianza en que Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo. Todo lo que pidierais al Padre en oración, creyendo, lo recibiréis, sin olvidar, en el nombre de Jesucristo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la promesa de Dios si oramos con fe? Que lo recibiremos. No seamos contradictorios en nuestras oraciones a Dios.
¿Qué más podemos decir acerca de las condiciones de la oración? Primera de Juan 5, 14 al 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Dios sabe cuáles cosas nos convienen y cuáles necesitamos. Nosotros podemos entender la voluntad de Dios cuando leemos la Biblia y vivimos sin guardar algún pecado en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es, déjame decirlo así, como un ciclo. Es un ciclo en el cual tú oras a Dios, tú lees su palabra y de esa manera conoces su voluntad, porque me puedes preguntar de manera muy razonable, ¿y cómo puedo saber la voluntad de Dios? Pues debes saberla leyendo tu Biblia. Así es como puedes conocer la voluntad de Dios. Debes vivir sin guardar algún pecado en tu corazón. ¿De acuerdo? Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente si yo pido a Dios algo que no es de acuerdo a su voluntad, si lo pido solamente para mis deleites, para algo que yo deseo, que yo quiero, seguramente Dios no te lo va a conceder. ¿Qué más podemos decir de las condiciones de la oración? En estos pasajes anteriores hemos visto que Dios promete contestar nuestras oraciones reconociendo que Él sabe lo mejor para nosotros. Dios tiene tres maneras de contestarnos. A veces dice sí, pero también por nuestro bien a veces dice no, o a veces dice espera un tiempo. Problemas que debemos evitar en nuestra oración. ¿Cuáles son los problemas que debemos evitar en nuestra oración? Mateo 6, del 5 al 8 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando dice no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas, déjame te digo que en ese tiempo, cuando está hablando el Señor Jesucristo, algunas personas tenían la costumbre que cuando iban caminando de repente se detenían en alguna esquina y empezaban a orar a grito pelado. Déjame usar esta expresión bastante coloquial. Oraban, oh Dios, gracias porque estoy aquí. ¿Cuál era su intención? Que las demás personas que estaban ahí a su lado los vieran que tan bien hablaban, que tan elocuentemente se expresaban. Déjame te digo, los únicos que escuchaban esa oración eran las personas que estaban alrededor. Dios no escuchaba esa oración. Dice, sigue diciendo el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Quiere decir eso, no vas déjame decirlo de esta forma, tú no vas eh, a sorprender a Dios con tus palabras, que es lo que tristemente a veces creemos. No, a Dios no lo vas a sorprender con tus palabras. Dos peligros que debes evitar en cuanto a la oración. Uno, no, no lo hagas para que los demás te vean. Dos, no te extiendas en palabras que en realidad Dios no desea escuchar. Debe ser sencillo, conciso, ¿de acuerdo? Y eso Dios lo recompensará. Ahora, Efesios 6:18 nos dice cómo debemos orar, respondiendo al punto cuándo y dónde debemos orar. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Existen muchas ocasiones cuando debemos orar, cuando tengamos necesidad de algo, cuando estemos pasando por algún problema difícil y sobre todo cuando todo ande muy bien. Debemos orar en todo tiempo. Y tú me dirás, pero ¿cómo le puedo hacer para orar si yo voy en el transporte público? Bueno, si yo voy en el transporte público, yo puedo cerrar mis ojos en medio de todo el barullo de las personas y orar a Dios con mi corazón, con mi mente. Dice la palabra de Dios que Dios no desechará a un corazón contrito y humillado. Probablemente ni siquiera necesito cerrar los ojos. Nosotros decimos siempre, oramos nuestros ojos para no distraernos.
Lo importante es que hablemos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro sincero deseo y pidiendo perdón primeramente. La oración debe ser un hábito diario del cristiano. Debemos andar en comunión con nuestro Padre, de modo que en cualquier momento podemos hablar con Él. Debemos tener confianza con nuestro Padre. ¿Dónde debemos orar? Debemos orar en cualquier lugar. Dice Marcos 1:35, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, orar en cualquier lugar. Hace un momento te decía, incluso en el transporte público, incluso donde estés, debes orar. Cuando estás comiendo, a veces tristemente en nuestra oración la única que hacemos es cuando oramos por los alimentos. A veces ni eso. Debemos hacerlo en todo lugar. Algunas personas creen que solo pueden orar en un templo o un lugar especial para la oración. No es así. Está bien y lo entiendo. Es un lugar especial que muchas veces nos ayuda a orar, el ambiente. Pero no por eso solamente yo oraré en un lugar así. Puedo orar en cualquier lugar. El Señor nos enseñó con su propio ejemplo que podemos hablar con nuestro Padre en donde estemos, sea en casa, en el trabajo, en la escuela, en el camino, en cualquier lugar. Lo único que necesitas es orar a Dios con un corazón sincero. A través de la oración podemos ayudar a muchas personas. ¿Por quiénes debemos orar? Te daremos algunos ejemplos de personas por quienes podemos nosotros orar. De acuerdo a Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos orar por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Santo quiere decir apartado. Eso quiere decir que todos los cristianos verdaderos formamos parte de la gran familia de Dios y podemos ayudarnos los unos a los otros por medio de la oración. Podemos orar unos por otros. Efesios 6:19 nos dice, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Quien dice esto es el Señor, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, oren por mí, por favor, para que yo pueda hablar del Evangelio. Debemos orar por los siervos de Dios. Los siervos de Dios son todos aquellos que trabajan para ayudar a los creyentes a crecer en su vida espiritual, como los líderes de la iglesia, maestros de la Biblia, misioneros y los que evangelizan. Por todos ellos yo puedo orar para que el Señor les dé sabiduría, para que ellos puedan servir a Dios de manera efectiva, para que ellos no sean, déjame decirlo así, distraídos de su obra de Dios, que la puedan hacer de manera eficaz. Podemos ayudar a todos estos obreros orando por ellos. Debemos orar por su vida espiritual, por un ministerio y por sus necesidades personales. ¿Qué pasa si leemos Romanos 10.1? Si leemos Romanos 10.1 nos dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Pablo, siendo israelita, tenía muchos deseos de orar por su propio pueblo. Siguiendo este ejemplo de Pablo, nosotros deberíamos orar por nuestros amigos y familiares no creyentes, por aquellas personas cercanas a nosotros, para que ellos puedan escuchar el Evangelio, no solamente para que puedan escuchar, para que puedan tener una comunión con Dios. Una persona puede llegar a la salvación únicamente por el poder y la gracia de Dios. La salvación no es algo humano. La salvación no es algo que puede refutar sus argumentos y entonces va a ser salvo. No, solamente la salvación es dada por el poder y la gracia de Dios, no por otra cosa. Ahora, ¿por quién más podemos orar? Primera de Timoteo 2 del 1 al 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos orar por nuestros gobernantes. Solo con el temor de Dios y su dirección, los hombres que tienen puestos de autoridad, solamente de esta manera ellos van a poder usar la autoridad correctamente que Dios les ha dado. Este es también un motivo por el cual tú y yo podemos orar por los gobernantes. Dios quiera que tú y yo hagamos de la oración un hábito. La oración debe ser
importante en nuestras vidas cuando nosotros somos hijos de Dios. Espero que esta lección la veas, la medites y pueda ser de bendición para tu vida, pero sobre todas las cosas que puedas practicar la oración en tu vida, porque la oración en tu vida, en la vida de un cristiano, es lo más importante y es la actividad más importante que puede tener. ¿Por qué? Porque se comunica con su Padre Celestial. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.